Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este último webinar del año 2025 que tiene que ver con salud emocional y con técnicas de escrituras para liberar emociones, escribir para soltar. Así lo ha llamado Gabriela Llanos, que tenemos el lujo de que esté con nosotras esta periodista, escritora que estudió Ciencias de la Información, hizo un máster también en Radio Nacional y que ella siempre se define y cuenta que lo que le gustaba desde muy jovencita, desde muy niña, contar historias. Entonces, claro, ahora lo puede hacer, por un lado, como periodista contando historias reales y luego como escritora, pues todo lo que es su imaginación, donde la lleva, poder contarlo también desde ahí, esas historias imaginarias, ¿no? Y además es que lo ha hecho a través de cuentos, a través de novelas y luego además tiene un podcast que no quiero dejar de decirlo, aunque no tenga que ver con ese taller de escritura, que se llama El punto y coma de la vida. Os lo recomiendo, que si no lo conocéis lo podáis escuchar, donde a través de entrevistas con personas de diferentes ámbitos siempre intenta llegar a ese lugar donde tomamos decisiones y que es una pausa, espero explicarlo bien, Gabriela, que es una pausa más larga que una coma, pero más corta que un punto. Y entonces ahí, en ese momento de la vida, ¿cuáles son, cuál es tu punto y coma de la vida, ¿no? Y con ese argumento y con esa disculpa, pues entrevista a personas estupendísimas y como siempre, pues seguimos aprendiendo de personas inspiradoras. Así que todo eso es Gabriela Llanos y tenemos el lujazo de tenerla hoy con nosotros y espero que veamos y que yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, que al final la escritura es una forma de ordenar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que siempre nos ayuda en esa parte, ¿no? Si además lo hacemos de la mano de una profesional que nos va guiando cómo hacerlo, pues muchísimo mejor. Así que, querida Gabriela, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sandra. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí con todos vosotros y poder contar un poco cómo mis herramientas, las herramientas propias de la literatura, las herramientas propias de la escritura, me han funcionado también para sanar, para liberar estrés, para conocerme un poco mejor. Voy a tratar de ser muy breve, voy a explicar cómo va a funcionar esto. Voy a tratar de manera breve, contar un poco las herramientas propias del oficio del escritor y luego cómo eso lo llevamos para que trabaje a nuestro favor y para poder hacer ejercicios que nos ayuden a liberar emociones y a soltar el estrés y a vivir quizá de una manera mucho más sana a nivel emocional. Y esto es fácil de decir porque después de muchos años de este oficio de escritora, me di cuenta que en realidad yo no escribo para decir nada, yo básicamente escribo para entender el mundo y para entenderme a mí misma, ¿no? Creo que poco queremos contar, sino queremos buscar esa empatía con el lector, hablando de temas de interés puramente humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos, y esto es algo que vosotros desde pequeños tenéis que haber visto en el colegio y las veces que preparáis tal vez algún discurso o alguna presentación en público, ¿no? Nosotros cuando escribimos organizamos. Por eso siempre nos dicen, prepárate lo que vas a decir, porque cuando escribimos organizamos nuestras ideas. Le ponemos distancia. Es como si viéramos nuestra vida o lo que tenemos que contar desde un helicóptero, ¿no? Desde arriba, mirando hacia abajo, vemos un poco, tenemos una perspectiva más amplia de la situación, ¿no? Además, cuando escribimos, fijamos. Cuando escribimos, memorizamos. Cuando escribimos, entendemos. De hecho, recordad cuando estabais en el colegio que íbamos a clase y decían, coged apuntes, porque es verdad que cuando escribes, y sobre todo cuando escribes a máquina, perdón, a mano, porque a mano sí se establecen otras conexiones neuronales muy importantes, pues ya encima memorizas. Y si nos atenemos a lo que es la inteligencia emocional, que dice que sentimos lo que pensamos, pues pensamos en palabras, ¿no? Y cuando nosotros sabemos utilizar la palabra correcta, ubicarla correctamente, darle el sentido correcto, pues probablemente eso también nos ayude a entendernos emocionalmente y quizá a ampliar nuestro repertorio emocional, ¿no? Curiosamente, escribir es un acto muy introspectivo, muy hacia adentro, pero nos ayuda a todo lo contrario, que es a soltar y a sacar todo eso que tenemos dentro y que podemos explicar, ¿no? Entonces, no quiero seguir
hablando tanto de teoría, sino que quiero daros herramientas para que cuando salgáis de aquí de verdad os pongáis a hacer estos ejercicios y que luego me contéis y luego os enviéis aquí a la fundación para que yo pueda corregir estos ejercicios que vosotros vais a hacer, ¿no? Pero básicamente quería dejar esta idea, ¿no? Que cuando escribimos, organizamos, entendemos y memorizamos. Y eso es súper importante a la hora de comprendernos y además es sumamente saludable. Entonces, ¿cuáles de todas las herramientas que nos ofrece la literatura podemos utilizar para liberar emociones? Yo pienso que por una cuestión de sus propias características es el cuento. El cuento es un relato breve, es un relato que tiene un solo hilo argumental, es un relato que tiene pocos personajes y es un relato que se escribe o que está pensado, ideado para ser escrito de una sentada. Uno una novela la puede escribir en un año, en dos, en 10, toda la vida, ¿no? Pero un cuento normalmente está pensado para escribirlo en una sentada. Que luego lo estés modificando, lo corrijas y te tardes un año haciéndolo, también es válido. Pero se piensa que esa idea se desarrolla como un flechazo, o sea, de repente tengo esa idea, me siento y la escribo. Por eso un cuento está pensado para eso, para ser escrito de una sentada y para ser leído de una sentada. Uno, por ejemplo, esto se llama la unidad de impresión, ¿no? Uno, una novela la puede leer en un año, uno la puede leer en una semana. Si sois lectores compulsivos como yo, la podéis leer en 3 días, pero requiere, y la novela está pensada para que tenga diferentes ritmos, para que nosotros, por ejemplo, terminemos un episodio, iniciemos otro, y de esa manera nosotros podamos ir entendiendo esa historia, ¿no? Pero el cuento está pensado para comenzar aquí y terminar aquí arriba. O sea, el cuento siempre tiene un ritmo mucho más trepidante y es increchendo. ¿Por qué? Porque el autor lo soltó como si fuese un, no sé, un suspiro y el lector lo tiene que recibir de la misma manera. Por eso pienso que el cuento es uno de los géneros que más nos puede ayudar a la hora de liberar y de soltar emociones. ¿Qué cosas tienen que tener, que tenemos que tener en cuenta para hacer, pues eso mismo, un relato breve o un cuento? Primero, pues la brevedad. Como dije, la novela es larga, el cuento es corto. Luego, la unidad argumental. Normalmente en un cuento hablamos de un solo conflicto. En una novela podemos tener muchísimos conflictos. De hecho, tenemos una trama principal, pero tenemos un montón de subtramas. En el cuento tenemos solo uno y utilizamos pocos personajes. Por eso creo que es la herramienta idónea. Una cosa importante que tenemos que tener en claro también es que para que realmente se cuente un cuento, valga la redundancia, y no solo una escena o un episodio de algo que va a ser más grande, necesitamos que haya un cambio. Y esto es una de las reflexiones que quiero que tengáis en mente a la hora de hacer vuestros ejercicios luego, después de esta clase, es que un cuento es un cambio. Si no hay cambio, no hay cuento. Entonces necesitamos que el personaje entre en esa historia de una manera, sufra una transformación y termine de otra manera. Por eso, si no hay cambio, no hay cuento. ¿Veis la importancia y cómo esto puede unirse con nuestras propias emociones, ¿no? Porque un cuento nos obliga, a la hora de redactar un cuento, nos obliga a asumir una postura que represente una evolución, o en un caso, una involución de ese personaje que estamos utilizando como el principal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar o cómo esta herramienta que es el cuento puede tener alguna lectura terapéutica? Pues normalmente un cuento surge de una idea, ¿no? De algo que nos está retozando por la cabeza, que nos da vueltas y que queremos atrapar, y que la mejor manera de atraparla es contando esa historia, ¿no? Pues normalmente el cuento terapéutico, la diferencia es que partimos de algo que quizá es una experiencia traumática o una experiencia complicada o una experiencia que nos haya dejado marcadas y que nosotros vamos a desarrollar de alguna manera dentro de esa historia que vamos a contar. Entonces, para definirlo de la mejor manera, puedo decir que un cuento es una especie, imaginaos que esto fuese una historia de amor. Un cuento es un flechazo y una novela es un largo romance. Entonces, un cuento es intenso y una novela es extensa. Entonces, para contar ese flechazo tenemos que tomar en cuenta tres cosas, ¿no? Que forman parte de lo que es una historia. El tema, la trama y en este caso, pues, como hemos hablado de que el cuento es terapéutico, pues podríamos agregarle el trauma, ¿no? El tema es esa pregunta que me hago antes de empezar a escribir. ¿Qué quiero contar? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me da vueltas por la cabeza? ¿Qué necesito? Y la trama es, de todos esos ejemplos que me ofrece la vida, ¿cuál voy a escoger yo para desarrollar
esa pregunta que tengo, ese tema. Entonces diríamos que el tema es la pregunta que me hago antes de empezar a escribir y la trama es esa respuesta. De todos los ejemplos que me ofrece la vida, ¿cuál voy a contar? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hablar sobre soledad, por ejemplo. Imaginaos qué tema más amplio, ¿no? Quiero hablar sobre soledad. Imaginaos la cantidad de ejemplos que me ofrece el mundo para hablar sobre soledad. Puedo hablar de soledad en una relación de pareja, puedo hablar de soledad en la vejez, puedo hablar de soledad en la enfermedad, puedo hablar de soledad estando acompañada, puedo hablar de soledad en la infancia, puedo hablar de muchísimas cosas. Entonces, el tema es eso que me pregunto, eso que quiero entender, porque ya estamos hablando de no explicar, sino entender, de eso que quiero resolver. Y la trama es la respuesta, o sea, de todos los ejemplos que me ofrece el mundo, ¿cuál voy a utilizar para poder resolver esa pregunta que tengo? Y el trauma, pues como decíamos eso, viene a ser esa situación, esa semilla, ese mensaje que quiero, en tal caso, si va a ser un cuento para que alguien lo lea, pues transmitir, y si no, eso que yo necesito resolver conmigo mismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué otras cosas importantes tiene un cuento? Un cuento tiene tema, trama, argumento, que es un poco cómo desarrollo toda esa trama, y por supuesto tiene personajes. Los personajes son los que van a vivir esa evolución o ese cambio, son los que van a sentir en su propia piel esa transformación que yo voy a contar en el cuento. Entonces, como hemos dicho que tiene solo un hilo argumental, es decir, un solo problema que se resuelve, necesitamos un personaje principal que sea el que viva esa transformación. Y por supuesto, los personajes secundarios que van a ayudarle a que esa transformación se produzca, a que esa transformación se realice. Normalmente siempre tenemos un personaje cercano al protagonista y luego tenemos a lo mejor un antagonista, en fin, según lo que nuestra historia necesite, vamos a tener más o menos personajes. Y luego, pues desde Aristóteles hasta ahora, toda historia que se cuente tiene tres partes, que es una presentación, un nudo y un desenlace. Entonces, en ese desenlace es, ojo, que esto no quiere decir, y yo soy muy contraria cuando hablamos de esos finales cerrados o felices, ¿no? O sea, porque muchas veces una novela termina no a nuestro gusto y decimos, pues no has terminado o esto no es lo correcto. No, nosotros lo que tenemos es que darle un cierre a las historias que puede gustarnos o no, o puede ser, si se quiere, abierto, es decir, especular sobre lo que al final puede ocurrir, pero sí ese conflicto no se puede quedar en el aire, ¿no? No es como, bueno, tengo un montón de personajes, no sé qué hacer con ellos, los meto en un barco y los hundo, sino necesitamos saber, o que el lector, o que no sé si es que realmente se lo vamos a entregar a alguien, cómo nosotros podemos, con esto que tenemos, darle una conclusión, ¿no? Entonces tenemos esos personajes que imaginaos que un cuento es como un pequeño teatro en donde nosotros tenemos muchos personajes que vamos a poner en movimiento para que de esta manera podamos plasmar lo que nosotros sentimos, responder a esa pregunta que nos hacemos, que es el tema, con esa cantidad de ejemplos que conforman la trama, ¿no? Entonces vosotros decís, bueno, todo esto es lo que nosotros, los escritores o los que nos dedicamos a escribir, hacemos a la hora de estructurar un relato, ¿no? Por supuesto, esto tendría un desarrollo muchísimo más grande del que nosotros podemos hacer ahora aquí en los 40 minutos que yo voy a hablaros. Pero sí quería que sepáis que necesitamos tener un personaje, un tema, es decir, un problema, una preocupación que tenemos que resolver y que tenemos que darle una entrada, una presentación, un nudo y un desenlace, ¿no? Y para eso nosotros siempre tenemos disparadores, es decir, ese motivo, esa situación que ocurrió que de repente, como decía Sandra al principio, lo cambió todo, ¿no? No sé si recordáis algunas películas de estas que vemos a veces de sobremesa los domingos, en donde nos levantamos y está toda la familia feliz desayunando y todo está muy bien y comen tortitas y están contentos haciendo planes y de repente, oh, una llamada telefónica que lo cambia todo o un ruido, un frenazo en la puerta que lo cambia todo o alguien que se ahoga, en fin, de diferentes situaciones que ocurren, que hacen, que en literatura llamamos los disparadores de esas situaciones que en un momento a otro lo cambian. Y que por supuesto lo vemos continuamente en la vida, ¿no? La vida no nos permite mantenernos en un estado anímico siempre, la vida continuamente nos está
poniendo retos, ¿no? En la vida ocurre todo el tiempo. Nadie puede decir, soy feliz, ¿no? Porque evidentemente hay momentos en que estás feliz y hay momentos en los que no estás feliz o estás más o menos alegre, ¿no? Son sensaciones y emociones. La vida no nos permite mantenernos siempre en un estado anímico, por eso siempre hablamos de contar el presente y de contar del soy y el estoy, ¿no? Son dos cosas que son importantes de determinar. Entonces, sí que es importante quién contará esta historia. Nosotros, aparte de tener los personajes, de tener un tema, una trama y un argumento, necesitamos alguien que cuente esta historia. ¿Y quién cuenta esta historia? Pues los narradores. En el caso de los que nos dedicamos a escribir, pues nos solemos valernos de concretamente dos tipos de narrador. Narrar en primera persona, es decir, algo que me ocurrió a mí, una experiencia propia que quiero compartir con el lector, o en tercera persona, es decir, un narrador que llamamos omnisciente, el que todo lo sabe, todo lo ve, digamos que tiene el don de la ubicuidad, es una especie de Dios que está dentro de los personajes, conoce su presente, su pasado, su futuro, lo que piensa, lo que hace y hasta lo que desconoce que va a hacer, ¿no? Es Dios, ¿no? Entonces, nos podemos valer de estos personajes, de estos narradores, perdón, narrar en primera persona o narrar en tercera persona, incluso cambiar de puntos de vista, ¿no? Es decir, a veces estar contando desde un personaje, a veces estar contando desde el punto de vista de otro personaje, que puede variar completamente la historia. Entonces, dicho esto, no sé si voy muy rápido o vais bien, me estáis captando, porque ahora lo que quiero es contaros las herramientas de las que podéis valer con todo esto que acabo de explicar para que en vuestras casas, en ese ratito que tengáis, en ese momento en que os podáis conectar con vosotros mismos, os sentéis y escribáis esa historia, esa preocupación, esa vuelta, ese recuerdo. Porque decía un profesor de escritura creativa que muy querido por mí, que todo escritor y toda persona es un minero de sí mismo, hay que bajar a la mina, hay que reencontrarse, ¿no? Dentro de todos esos recuerdos, dentro de todo nuestro pasado, que en el fondo una historia no es más que la reorganización de nuestro pasado, para poder resolverlo, ¿no? Entonces sí me gustaría que a raíz del día de hoy podáis sentaros, coger un ratito y escribir algo que tenga que ver con vuestra vida emocional, con vuestra parte especial, ¿no? Con lo que queráis contar. Entonces, aquí tengo varios ejercicios que creo que podéis hacer y que os pueden ayudar a manejar y a soltar la parte emocional. Y bueno, no sabemos, a lo mejor resulta que incluso hay estupendos escritores y escritoras aquí en este grupo de hoy y que le pilláis el gusanillo a escribir, a contar y a narrar y esto os puede llevar a contar mucho más. Entonces, uno de los ejercicios que recomiendo siempre es el género epistolar. El género epistolar, no sé si habéis leído alguna vez alguna novela en donde todo transcurra a través de cartas. Hay muchas, sobre todo más antes, son novelas un poco más incluso románticas, ¿no? Pero sí hay muchas novelas que transcurren en cartas, es decir, un narrador en primera persona, que puedo ser yo o no, cuenta una historia y explica la situación desde su punto de vista, ¿no? Cuenta todo lo que ocurre que está pasado por el matiz de su personalidad, de su educación, de sus creencias y de la manera que tiene de ver el mundo, porque cada uno de nosotros somos una singularidad. Nosotros podemos ir todos juntos hoy a una fiesta y mañana nos reunimos y lo recordamos y cada uno, Maricruz recordará una cosa, María José recordará una cosa, Aida recordará una cosa. Merce recordará una cosa, Sandra recordará una cosa, Miriam recordará otra cosa completamente diferente. Depende de dónde ponemos el acento. Si Maricruz puso el acento en la comida y la comida era mala, dirá que la fiesta fue un fracaso. Si María José puso el acento en la música y la música era buenísima, pues entonces dirá que la fiesta fue fantástica. Y así cada uno de nosotros contará la historia de una manera diferente. Es más, no hay que ir tan lejos, en las propias familias. Hay un género que se utiliza mucho en literatura que se llama autoficción, que consiste en novelar nuestro propio pasado, ¿no? Entonces, hay gente que recuerdo concretamente Elvira Lindo, una excelente escritora, tiene un libro que recomiendo muchísimo, se llama Todo Corazón, donde ella revisita su infancia y ella le contó a los hermanos que iba a contar la historia de su infancia, de su niñez, del fallecimiento de su madre, de su padre. Y era curioso porque cada uno de los hermanos tenía un concepto diferente de lo que había sido su infancia, ¿no? Porque somos seres individuales, somos
únicos y tenemos una manera insólita todos, cada uno de nosotros, de ver el mundo. Y eso es lo más interesante, lo que nos hace interesantes y que lo que nos permite ser también creativos, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que yo propongo es que utilicéis el género epistolar, que escribáis una carta que puede ser dirigida a alguien, se la podéis entregar o no, que puede ser dirigida a vosotros mismos, a esa persona que fuiste. No sé si alguna vez eh, os han hecho una entrevista o habéis visto esas entrevistas normales. A mí, por ejemplo, es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Qué le dirías a la Gabriela de los 20 años? Claro, porque para mí esa Gabriela de los 20 años ya es otra persona, aunque mantengamos los principios y algo muy fundacional de nuestra personalidad, aunque nuestra estructura se mantenga. Nosotros evolucionamos, por suerte. Hay gente que menos, hay gente que más, pero vamos cambiando. Entonces, claro, la Gabriela de hoy con 50 es muy diferente a la Gabriela de los 20 años. Entonces, probablemente yo podría escribirle una carta a esa chica de 20 años, no con consejos, porque quizá no, pero sí con lo que sé ahora, ¿no? Muchas veces digo, ojalá tuviera 20 años con todo lo que sé ahora, ¿no? Entonces, el género epistolar es muy útil para explicarnos nuestro presente. Puede ser que le dirijamos la carta a alguien con quien tenemos un conflicto que resolver o a nosotros mismos, ¿no? El asunto con esto es que lo bonito que tiene el género epistolar es que se supone que, como antes, os acordáis cuando escribíamos cartas por correo, no sé qué edad tenéis los que estáis por aquí, pero bueno, cuando mandábamos una carta y yo ponía una carta y contaba una tragedia que me estaba pasando hoy, y la carta llegaba 3 meses después, yo no sé, yo la escribía de España a Argentina, por ejemplo, pues llegaba 3 meses después y yo ya ni siquiera era esa que escribió esa carta, porque probablemente o los conflictos se habían resuelto, o lo que yo imaginaba no era tan grave, o al contrario, era mucho más grave de lo que yo imaginaba, o la situación ha cambiado, porque la vida es permeable y plausible de cambiar de un segundo para otro, ¿no? Entonces, lo interesante que tiene el género epistolar es que nos permite captar ese momento presente. ¿Cómo me siento ahora, en este instante en el que estoy escribiendo esta carta? Y eso es interesante, y es interesante porque tampoco hay réplica en ese momento, ¿no? Es como mandar un audio de WhatsApp, que a mí me encanta, por cierto, mando prácticamente podcast, porque cuando tú mandas un audio o cuando estás escribiendo algo, no hay réplica, es decir, alguien no te puede argumentar, en ese momento tú estás soltando sin que nadie te interrumpa, estás soltando lo que tú piensas y ya está. Y la puedes mandar o no la puedes mandar, pero en el momento en el que estás escribiendo ya estás organizando, ya estás interpretando, ya estás verbalizando, que eso es importantísimo, esa palabra, verbalizar lo que estás sintiendo, ya estás organizándote y eso es súper importante, porque si organizamos lo que pensamos, es muy probable también que podamos organizar lo que sentimos. Entonces, ese es un ejercicio que recomiendo. Lo podéis, como digo, utilizar para de verdad enviárselo a alguien. Yo, por ejemplo, me di cuenta cuando era muy jovencita que me comunicaba mejor con la gente escribiendo que hablando muchas veces, y eso que hablo un montón. Pero bueno, a veces me costaba cerrar ideas, era mucho más concreta y mucho más directa escribiendo, mucho más organizada, ¿no? Y a veces la cabeza necesita de esa organización. Entonces, os recomiendo el género epistolar como una muy buena y útil manera de liberar y de soltar emociones. No hay ni siquiera que escribir pensando en hacer literatura. Simplemente hay que escribir mirando hacia adentro. ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? Y se puede incluso hacer un cuento. Puedo pensar qué es lo que me preocupa, qué es el tema, cómo lo voy a contar, qué es la trama y cómo voy a terminar esa historia, cómo va a tener esas tres partes. Y lo puedo contar, como digo, con este género epistolar. Otro ejercicio, este es el primero, ¿no? Contar a través de un género epistolar. El segundo sería cambiar de punto de vista. Ya os dije que a la hora de contar un cuento, lo primero que vamos a plantearnos es quién va a contar esa historia, es decir, qué tipo de narrador voy a utilizar. Entonces, si voy a narrar en primera persona, voy a contar algo que me pasó a mí desde mi punto de vista, cómo me sentí, cómo lo viví, cuál fue esa emoción, cómo me afectó, ¿no? Un determinado hecho. Pero imaginaos que de repente ese hecho lo cambiamos de punto de vista, lo contamos en tercera persona, es decir, ella, él, Gabriela y fulano, y cambiamos el punto de vista. Es decir, si yo voy a ser uno de los personajes y voy a contar algo que a mí me afectó y me dolió mucho, voy a cambiar de punto de vista y voy a contarlo desde el punto de vista o de la persona que quizá
fue el generador de ese conflicto, o de mi madre, o de mi padre, o de mi mejor amiga, o de alguien simplemente, o de mi psiquiatra, o de alguien que ni siquiera me conozca, ¿no? O de alguien que pasó por allí y lo vio todo, ¿no? Cuando cambiamos de punto de vista, vemos la realidad mucho más clara, ¿no? Primero desarrollamos empatía, porque muchas veces decimos, no sé si habéis escuchado esto de cómo sería el cuento de la Caperucita si lo contara el lobo y no lo contara la Caperucita, ¿no? ¿Cuáles serían las necesidades del lobo, los problemas del lobo, porque el lobo actúa como actúa, ¿no? Probablemente hasta podríamos desarrollar cierta empatía. Ojo, con esto no quiero decir que justifiquemos acciones que son injustificables o que perdonemos. Usted perdona si quiere, pero sí comprender que no es lo mismo que justificar ni desarrollar una actitud compasiva frente a gente que tal vez no lo merece, sino simplemente es comprender, porque comprender y tomar el control de las circunstancias siempre nos va a ayudar. Entonces, si cambiamos de punto de vista, contamos una historia, pero le cambiamos el punto de vista, es decir, en lugar de ser la víctima, somos el victimario, en lugar de ser el personaje principal, somos el secundario, en lugar de ser el hijo al que todo el mundo cuida, somos el valiente. Si en lugar de ser el valiente somos el hijo del medio que a nadie le hace mucho caso, el hijo sándwich. Si en lugar de eso somos el padre, si en lugar de eso somos la madre. Cuando cambiamos, cuando contamos una historia desde otro punto de vista, somos más compasivos, más comprensivos y más empáticos. Esto recuerdo también otra novela escrita en el género de autoficción de Ignacio Martínez de Pisón, no sé si lo conocéis, un excelente escritor, en donde, claro, él dice, por fin estoy entendiendo un poco más mi infancia cuando revisito mi infancia, porque mi madre, su madre, se quedó viuda con 33 años y 4 hijos. Claro, ahora lo comprendemos y decimos, pero una chica de 33 años es una niña para quedarse sola en la España de 1940 con 4 hijos, ¿no? O sea, podemos hasta ser más compasivos con la circunstancia que en aquel momento, pues no, porque cuando uno se siente afectado por algo, dice, no, porque mi madre no me hizo mucho caso, porque yo podría haber vivido así, porque yo podría haber esto, esto. Pero claro, ponte en los zapatos del otro, comprende el otro punto de vista y quizá eso nos va a ayudar a reconciliarnos con nosotros mismos. Ojo, no estoy hablando ni de perdonar ni de justificar, sino de entender mejor las circunstancias y por ende sentirnos mejor. Entonces, ya tenemos dos ejercicios. El primero es la técnica epistolar y el segundo es cambiar de punto de vista. Tenemos un tercero que yo he llamado la máquina del tiempo, que es contar los mismos hechos, o sea, hechos realmente que te hayan ocurrido, ¿no? Volver hacia atrás, revisar en tu pasado y buscar un hecho que haya sido traumático o que te haya como, ni siquiera tiene que ser traumático, no sé si a vosotros os pasa, que de repente estáis, no sé, haciendo cualquier cosa y te viene un recuerdo de esos que dices, porque yo me acuerdo de esto, de un día que la profesora en primer grado me reprendió o una chica me dijo tal cosa en el colegio, una persona que además tiene cero importancia en tu vida, ni en lo que ha sido tu vida, ni en el desarrollo de tu vida, pero de repente ese recuerdo te asalta como algo y dices, ¿por qué yo estoy gastando memoria en este recuerdo? Pues bueno, pues a lo mejor consiste en revisitar ese recuerdo y como la máquina del tiempo, tener la facultad o el poder o el superpoder de cambiar algo. Pero no puede ser por el hecho. O sea, tú no puedes decir, bueno, es que yo iba caminando y por coger esta calle, pues tuve un accidente. No, no se trata de cambiar ese accidente. O sea, los hechos tienen que ser iguales. Lo que vamos a cambiar es la reacción que tuvimos. Deliberadamente, es decir, no tiene que ser algo que haya salido de nuestro aprendizaje, sino hacer una cosa completamente diferente. Es decir, si tú en ese momento que te separaste tuviste esta reacción violenta porque tu ex marido o tu expareja te trató muy mal y tuviste esta reacción, pues vamos a tratar de volver a ese momento clave, a ese punto y coma de la vida, como dice mi podcast, a ese punto y coma de la vida y tener otra reacción. Es simplemente un ejercicio. No quiere decir que una reacción esté bien, que otra esté mal. Además, soy de las que piensa que arrepentirse de las cosas que ya hemos hecho es un ejercicio totalmente inútil. Pero este ejercicio es útil para comprendernos más, para entendernos más, para si estamos avergonzados de una reacción, perdonarnos, para saber que, bueno, que uno puede, hay un poema precioso que dice, y no llorar sin aprender, es decir, se llama Prohibido prohibir.
y no me acuerdo quién escribió ese poema, pero decía, prohibido llorar sin aprender. Es decir, a ver, llorar, podemos llorar y llorar todo lo que queramos, y soltar y soltar y soltar y soltar, porque todo lo que dejemos dentro nos va a hacer daño. Pero sí sacarle un aprendizaje a eso que nos está afectando. Y de esa manera, pues, lograr darle una vuelta y cambiar. Entonces, máquina del tiempo, volvemos a un hecho crucial, a ese punto y coma, a esa bifurcación de repente en donde escogimos una puerta y podríamos haber escogido otra, y cambiar nuestra reacción, no el hecho. O sea, la puerta que escogimos siempre va a ser la misma, pero la manera en la que nosotros reaccionamos a determinadas circunstancias, vamos a cambiarlo deliberadamente, hasta incluso de manera ilusa. Pero esto nos va a ayudar a tener una idea general y un escenario mucho más completo del hecho. Luego, ya dijimos entonces que tenemos el ejercicio del género epistolar, que tenemos el ejercicio de cambiar el punto de vista y el ejercicio de la máquina del tiempo, contar los mismos hechos sin cambiar ningún hecho, pero sí nuestras reacciones y nuestras emociones. Y otra más es contar la historia cambiándole el tono. Otra de las cosas importantes a la hora de contar una historia, aparte del tema, la trama, el argumento, las escenas, el nudo, presentación, nudo, desenlace, también tenemos, y el narrador, si es en primera o en tercera persona, otra cosa importante a la hora de contar una historia es el tono. El tono quiere decir la forma en la que yo voy a contar una historia. Yo puedo contar, por ejemplo, yo soy sagitariana, de hecho mi cumpleaños es el sábado, me podéis felicitar en Gabriela Llanos Oficial en Instagram, pero yo soy sagitariana, suelo ser una mujer que me muevo mucho mejor en la informalidad que en la formalidad. Es decir, cuando yo tengo que estar en una situación muy seria, muy, muy formal, me siento mucho más nerviosa que en una situación mucho más relajada y mucho más informal. Y soy una persona que suele tirar mucho de humor, a veces como una necesidad y a veces incluso como un recurso que yo misma reconozco que es por nervios. Pero yo siempre suelo, como este personaje de Friends, no sé si viste la serie Friends, que él mismo lo decía, Chandler, yo soy un personaje, una persona que tira de humor para en las situaciones en donde no me siento cómoda, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, para mí una manera de soportar las circunstancias que me ocurren en la vida es irlas transformando en anécdota, ¿no? Situaciones que son duras o que son difíciles o que no son tan manejables para mí o que me están pareciendo, no sé, que no las sé manejar, muchas veces digo, uy, cuando yo cuente esto, cuando esto se transforme en una anécdota, ¿no? Obviamente hay situaciones muy dramáticas que no se pueden transformar en anécdotas, ni siquiera se pueden reducir al absurdo ni usar con humor, pero siempre que creo que todo lo que se le puede meter un poquito de humor, siempre hace que las situaciones fluyan de otra manera, ¿no? Pero bueno, podemos contar una cosa en un tono de humor, podemos contar una cosa en un tono dramático, podemos contar una cosa en un tono totalmente aséptico, distanciada de la situación. Cuento las cosas como son, no me implico emocionalmente. Puedo contarlo de una forma irónica, puedo contarlo de una forma sarcástica, que es un puntito peor todavía, ¿no? Que es un puntito, la ironía es el humor este rebuscado y el sarcasmo es darle una vuelta más un poquito dura y un poquito más ofensiva. Puedo contarlo en un tono dubitativo, puedo contarlo en un tono muy asertivo, sé de lo que estoy hablando. Puedo contarlo en un tono nostálgico, puedo contarlo en un tono muy, muy seco. Yo puedo escoger el tono de la situación, ¿vale? Según cómo me sienta en este momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar una historia que para mí o que yo la recuerde como algo muy duro en mi vida, como muy dramático, una separación, cualquier cosa que haya sido muy dura en la vida y darle la vuelta y contarlo con otro tono. Sé que va a ser difícil a veces porque hay situaciones muy duras que cuesta mucho decir, bueno, cómo le veo yo la gracia a esto, ¿no? ¿Cómo le saco yo un punto de humor a una cosa tan dura y tan difícil como esta que me ha ocurrido? Pero es un ejercicio que nos obliga a mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? A elegir cambiarle el tono. O algo que fue humorístico, ponerle un tono un poco más dramático para darle peso, ¿no? Porque hay veces que yo misma, como digo, que soy una persona que tiende siempre al humor, hay veces que con el humor olvido sedimentar esas situaciones dolorosas o darme esa importancia
o esa necesidad de sedimentar cosas que me han hecho daño, que me han dolido. Pues entonces volver a esas situaciones que yo resolví con humor y resolverlas de una manera mucho más dura, de una manera a lo mejor más dramática o más romántica o más sentimental o más nostálgica o más irónica. Siempre se le puede cambiar el tono a una situación y cuando le cambiamos el tono, eso también nos ayuda a liberar estrés, nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender y a entendernos, que es lo más importante. Y luego también tengo otro ejercicio que puedo comentaros, que sería el cambiar el acento de lugar. Ya teníamos, os voy a repetir porque quiero que esto os quede claro y que los podáis hacer en casa. Género epistolar, cambiar el punto de vista de un hecho, ir a la máquina del tiempo y no cambiar el hecho, pero sí cambiar la emoción que se le puso o las decisiones que se toman, no las decisiones, las emociones y las reacciones, y luego contar la historia con otro tono, cambiar el tono en el que vivimos eso, y luego cambiar el acento del lugar. No sé si vosotros os ha pasado muchas veces que estáis de repente, no sé, eso dice que pasa, yo no tengo hijos, pero por ejemplo dicen que cuando la gente está embarazada de repente va por la calle y solo ve embarazadas, porque en ese momento tiene el acento puesto en su cuerpo, en esa vida que está creando dentro de sí y en eso que quiere, la importancia, o sea, no hay nada más importante que esa vida que se está gestando. Entonces, vas por la calle y solo ves eso. Pues así con todo ocurre, ¿no? Cuando tenemos el acento puesto en algo, solo vemos eso. Entonces, ¿por qué no volvemos a un episodio traumático de nuestra vida y cambiamos el acento? En lugar de ver solo la parte de repente negativa de una circunstancia, vamos a ver la parte positiva, ¿no? Y esto nos ocurre normalmente. Muchas veces cuando estamos de bien, porque vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho diferenciar el soy y estoy. A mí no me gusta nada cuando la gente dice, es que yo soy muy optimista. Bueno, estás optimista ahora, pero hay momentos en la vida en donde no se puede ser optimista porque las cosas son como son y punto, ¿no? O yo soy muy pesimista. No, ahora, en este momento, la vida te está poniendo pesimista, pero a lo mejor no eres. Hay otros momentos en donde has sido otra cosa. Entonces es muy diferente ser una cosa y estar de una manera, ¿no? Entonces, eso, si cambiamos el acento y nos vamos hacia atrás, por ejemplo, a nuestra infancia, y hoy estamos positivos, y recordamos lo bueno, y en lugar de hacer un inventario de todo lo que no me gustó de mi infancia, voy a hacer un inventario de todo lo que sí me gustó de mi infancia. O en lugar de hacer un inventario de todo lo que no me dieron mis padres, voy a pensar en todo lo que sí me dieron mis padres. O voy a pensar en mi juventud, entre los 20 y los 30, y voy a pensar en todas las cosas que sí estuvieron bien y no las que no, ¿no? Entonces de repente cambiamos el acento para bien, para mal. Ojo, no estoy hablando de finales felices porque eso a mí no me gusta, pero sí cambiar un poco el acento y mirar entre lo que sí ocurrió, no estamos hablando de inventar nada, sino entre lo que sí ocurrió, poder hacer una visión un poquito más amable de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, os cuento un caso. Yo durante los 20 y los 30 trabajé mucho, pero me lo pasé muy bien también. Entonces muchas veces me he fustigado por decir, "Ah, si hubiese estado menos fiestera y más centrada, tal vez habría hecho esto, esto, esto y esto". Pero de repente en mis momentos más positivos, cuando quiero revisitar mi vida y ver lo positivo, digo, wow, menos mal que hice todo esto. Primero, porque todo eso que hice me convirtió en la persona que soy, que es así me gusta. Y segundo, porque todo eso que hice es insumo para todo lo que escribo. No todo, ¿eh? Porque si alguna vez leéis algo mío, no penséis que me ha pasado todo lo que le ha pasado a los pobres personajes de mis novelas. Pero sí, el revisitarse con una idea o con otra, eh, según cómo estemos, hace que comprendamos mejor nuestro pasado, que comprendamos mejor nuestra vida y que podamos de esa manera entendernos un poco más. Es muy importante también, y eso me gusta mucho, cuando no sabemos por dónde empezar a escribir, utilizar estos 5 ejemplos que os he puesto, que son ejemplos prácticos. Y también está muy bien como reconciliación propia. A mí me encanta, y esto es el primer ejercicio que hago siempre en los talleres de escritura. Le digo a la gente que ponga 2 listas, 2 listados, y que diga, me gusta, no me gusta. Entonces, en un lado ponemos las cosas que me gustan y en el otro lado ponemos las cosas que no me gustan. Pero no estoy hablando de me gusta la paz y odio la guerra. No, cosas que realmente nos definan, nos singularicen, para darnos cuenta que realmente somos personas singulares, somos personas muy particulares, tenemos nuestras propias manías, filias, fobias, y eso nos hace únicos, y eso es lo mejor
que tenemos. Y eso es lo que nos va a rescatar en un mundo de tantas inteligencias artificiales, ¿no? Saber que somos reales, que somos de verdad, que nos han ocurrido cosas que nos han cambiado y que nos han ocurrido cosas que ahora entendemos después de mucho tiempo que han tenido quizá un propósito. Ay, qué gustazo, Gabriela. Bueno, he tratado de ser lo más concreta y directa que he podido. No sé si se ha quedado muy claro o no, pero ya les digo a todos que contáis conmigo para preguntas y respuestas, cualquier cosa a través de Instagram o a través de la fundación, por supuesto, también. Pues me ha encantado porque además me estaba recordando algún taller que hemos hecho con un cómico humorista, Dani de la Cámara, que es cómo Sí. entrenar el humor, ¿no? Y es Ujú. cómo entrenar tu mente también y cómo contarte las cosas, ¿no? Sí, Entonces, a través de la escritura y el viaje por el que nos has llevado tú, las diferentes formas de, de escribir, creo que es lo mismo, ¿no? Es contarte la historia y ahora cómo me la quiero contar, ¿no? Desde exacto, dónde y cómo, ¿no? Y te aplicaré toda la imaginación, la creatividad. Y es verdad que tomando distancia o poniéndole tu historia a otra persona, pues parece algo diferente. Entonces, totalmente. ujú, qué bien. Totalmente. Bueno, yo espero que todos os sentéis a escribir, que de verdad es un ejercicio muy liberador. Y si podéis Ujú. hacerlo a mano, todavía más, porque se producen unas conexiones neuronales ahí diferentes cuando escribimos a mano. Así que si se puede hacer a mano, mucho mejor. Mejor que en el ordenador, ¿no? Mejor que en el ordenador. Yo sé que es difícil y lo digo yo y no predico con el ejemplo, pero sinceramente Ujú. si se puede, pues mucho mejor. Sobre todo soltar ideas a mano es muy interesante. Perfecto. Pues muchísimas gracias, No, Gabriela, de gracias a verdad, vosotros. por regalarnos tu tiempo, por invitarnos a imaginar y a soñar nuestra vida de otra manera y esperamos poderte enviar relatos de todas las personas que han estado con nosotros y que se hayan animado a ello. Ojalá que sí, me encantaría. Y bueno, ha sido un poco rápido, pero creo que bueno, hemos podido por lo menos ver en conjunto las cosas que nos pueden servir del oficio propio del escritor para soltar emociones. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos, buenas tardes y hasta el próximo webinar. Gracias a vosotros y feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz salud, como digo yo. Exactamente, feliz año a todos. Adiós.